persona que yo lo relaciono mucho, por ejemplo, con Cornelius Castoriadis, en esta asociación que plantea sobre la mónada, ¿no? Que el individuo está constituido de una esencia que es la esencia individual, ¿no? Que en ocasiones pareciese que se pierde en la colectividad, sin embargo, que es algo que rescata ahí, ¿no? De hacer estas reflexiones de los campos de concentración. Esa monada, de la cual todos tenemos una parte y en la cual, pues justo, ¿no? Todas y todos tenemos esa capacidad de acción. Entonces, por una parte es esto, ¿no? La cuestión de problematizar. Estamos hablando de personas, estamos hablando de sujetos, estamos hablando de individuos, estamos hablando de otras cuestiones y creo que a mí me gustó mucho esa problematización que hace el autor. Y por otra parte, me parece también que en estas lecturas que se pueden hacer desde América Latina de autores o de autoras que son europeos, europeas, recuerdo mucho, por ejemplo, que en Argentina, en estos procesos de dictaduras, se habló mucho de esas relecturas de los campos de concentración y analizar el concepto de trauma. Entonces, en este ejercicio de relectura que nosotros y nosotros también podríamos hacer de lo que Michael Onfray plantea, creo que le podemos dar esa lectura, ¿no? En el contexto en el cual nosotras y nosotros vivimos, ¿no? Un concepto central que en este caso él plantea diferentes, ¿no? Como la noción del sujeto desde los campos de concentración. Creo que nosotros también, nosotras y nosotros lo podemos trasladar hacia las vivencias que nosotros tenemos muy específicas de América Latina, ¿no? Pienso en estos procesos justo que compartimos como puede ser el capitalismo, como pueden ser los sistemas neoliberales, ¿no? De que ya el mismo autor plantea desde esta idea de son ejercicios de violencia de hombres, ¿no? Generalizando la palabra hacia otras personas y en la cual pues creo que todas y todos estamos inmersos, ¿no? De alguna forma en estos sistemas de control, en estos sistemas de dominio, creo que pone esta cuestión también muy para la reflexión de las personas y sobre todo pensar, me gustó mucho la idea, no pensar en el individuo desde una forma egoísta, sino el individuo también como una construcción que construye con otros cuerpos. Bien, bien, Emilio. Tratemos de, de dar lugar a los otros, tratemos de hacer las intervenciones un poquito cortas, así vamos haciéndolo dinámico. Estamos cerca de las 49 personas, o sea, tenemos que ser un poquito cortos, pero que estemos en, ahí llegamos a las 50, pero que mantengamos el diálogo. Juan hizo la división entre individuo y sujeto. Emilio tomó la valorización de esto de la individualidad, el tema del campo de concentración. Emilio también lo marcó con los gobiernos de facto, ¿no? Que la tortura, ¿no? Lo traumático de la tortura y quizás la radicalidad de una vivencia. Los campos de concentración, las torturas, implican el extremo existencial de una vida, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar, ¿no? Y ahí hace estas reflexiones el autor, ¿no? Lo que queda es el cuerpo, dice, ¿no? O algo así. Un cuerpo subjetivado, por supuesto, ¿no es cierto? Pero es como llega como un punto de cosa indivisible, ¿no? Como un sustrato último irreductible, de alguna forma. Bien. ¿Hay gente anotada ya para participar? Armando Acevedo, pido la palabra. Bárbaro. Armando, cortito lo Hola, posible. hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Fíjate que hace algunos años yo leí a este autor, hay unas librerías en México que se llaman El Péndulo y me llamó mucho la curiosidad. Entonces al leerlo me encontré con que es pues un filósofo diferente, es contraculturista y ensalza mucho el hedonismo y ataca mucho el oficialismo de los momentos históricos de la humanidad cuando
utiliza el poder económico desde las diferentes épocas para ensalzar a los filósofos que ellos consideran que son los más oficialistas, los que alaban al sistema. Entonces, en términos generales, es un autor muy, muy interesante. Y en esto del primer capítulo que estamos leyendo, él hace referencia a Robert Antelme y habla del sometimiento que tiene el sujeto a través de los idealismos en las diferentes épocas de la humanidad. Entonces habla muy claramente de que la especie humana no está dividida como en los campos de concentración se hizo, que había subindividuos e individuos. Entonces también tiene una cuestión de análisis muy profundo sobre que tenemos que ver que la especie humana es única y tiene un carácter único y una esencia humana determinada. Entonces lo que dice el autor es que hay que luchar contra todo tipo de falsas enmascaramientos que se le hace a la persona para poder romper su individualidad y su esencia humana para poder, pues al final del día, en las diferentes épocas de la humanidad, someterlo a la explotación. Entonces es al mismo tiempo con ideas marxistas, pero muy bien explicadas. Entonces dice que el ser humano tiene que buscar transformar esas cosas que el mismo poder económico trata de implementar para que estemos divididos y de tal suerte que busquemos la esencia humana, o sea, la identidad entre nosotros. Eso es lo que puedo comentar. Claro. Bueno, la esencia, fíjense los conceptos, ¿no? Esencia, identidad humana, pero que parece que ser, por favor cierren los micrófonos cuando no intervengan, porque por ahí ahí está, gracias. Esencia, identidad, que son elementos que venimos cuestionando acá, ¿no? O sea, las esencias es muy occidental, muy logocéntrica de este punto de vista. Él lo toma, me parece, no por el lado del idealismo, de las esencias ideales platónicas, sino lo toma como la esencia del humano tomando el cuerpo, ¿no? Como el último reducto. Entonces, para pensar eso. Por otro lado, Armando planteaba el tema del hedonismo, que bueno, es uno de los rasgos característicos de este pensador, ligado a la posibilidad de gozar como un goce propio, pero también hacer gozar al otro, ¿no? Como una especie de los placeres. Y acá se nota también mucho el tema de Nietzscheano, porque en realidad plantea los placeres, pero sin el germen culpógeno, ¿no? Es decir, él generalmente habla de proporciones. Es decir, mientras uno no haga daño al otro, mientras trate de hacer del placer algo compartido, ¿no? Y sacar el lastre, ya cuando vimos a Nietzsche, vimos el lastre, ¿no? de la culpa, ¿no? La inyección de la culpa a partir del cristianismo, por ejemplo, ¿no? que ponía un sujeto como una forma de ubicarlo y hacerlo sentir culpable. Es decir, generar fuerzas reactivas para que genere sujetos sumisos, introyectando la culpa, ¿no? como un elemento importante. Entonces, casualmente, este autor dice eso, ¿no? Es decir, cierto hedonismo, es decir, compartir solidariamente con los otros los placeres, de alguna forma, sin el lastre de la culpa, ¿no? Y sentirse culpable por sentirse libres, porque es como un miedo a la libertad, ¿no? En este sentido. Este autor, y doy paso a otra intervención, este autor, dentro de sus logros, tiene mucha bibliografía, pero él ha generado una universidad, la Universidad Popular, fuera de la capital, en Caen, y bueno, es abierta, no es rentable, no académica, no toman exámenes, nada. Entonces genera esta producción y esta forma de ir en contra de lo académico. Y sus seminarios
hablan de la contrahistoria de la filosofía, es decir, aquellos filósofos que han sido olvidados por la filosofía oficial, censurados, desplazados, ¿no? Bien, bueno, ¿quién más? ¿Hay alguien para hablar? Sí, se encuentra Juan Camilo Sánchez Gutiérrez. Bueno. Abre el micrófono. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes. Igual como dijo Emilio, me pareció muy interesante acercarme a este autor que en realidad no tenía idea de él, y también busqué pues como varias referencias y bien lo que están describiendo en esos momentos. Creo que del texto hay algo que me pareció interesante y es, digamos, que lo que el autor plantea en términos del ontológico y la relación con lo político, o sea, cómo lo político lo que hace es desdibujar la individualidad y sujetar digamos que ese cuerpo a una institución. Y en esa institución es entendible cómo esa individualidad lo que va a hacer es fragmentarse, eh, diseccionarse, inclusive podríamos decir que perder el vínculo que tiene consigo mismo, porque dado el papel de la institución empieza a establecer un sentido de autoridad, inclusive como de cierta emancipación sobre ese cuerpo. Creería, y esa fue la lectura pues que me pareció interesante a mí, ya que estamos haciendo revisiones en términos de Latinoamérica, un poco, digamos, como hoy en día a través de la mediación económica, si bien es el individualismo el que, digamos, se proyecta, se protagoniza, inclusive se ensalza, pero al mismo tiempo dentro de ese individualismo adscrito pues a esta institucionalidad económica, lo que hace es perder su unidad. Y es un poco pues a la luz de este momento actual, digamos, la relación que yo establecí en relación con esta idea del ontológico. O sea, si bien nosotros como individuos ya en sí mismos somos una potencia, como esa potencia se ve reducida precisamente por esa política a la cual nosotros estamos sujetos. Bien, bien. Bueno, ahí hay como varias cosas, ¿no? Me parece que por un lado tenemos que separar la individualidad libertaria de la individualidad capitalista, por lo menos la que él trata de separar, ¿no? La individualidad capitalista está centrada en el ego, está centrada en el consumo, está centrada en el narcisismo, y la individualidad libertaria está centrada en las fuerzas activas, solidarias, ¿no? Críticas, que es totalmente diferente. Por eso por ahí los conceptos parecen que se confunden, pero hay que hacer esa diferencia. Por otro lado, él es como posanarquista o neoanarquista, o no sé qué figura se puede hacer de eso, y por lo tanto cuestiona el papel del Estado, ¿no? Y acá tenemos una fuerte concentración para pensar desde nosotros y desde este espacio el papel del Estado, ¿no? Y el Estado y la representación, el Estado y las instituciones, el Estado y los partidos políticos, ¿no? Como la forma hegemónica de pensar la política,
que cada vez se va deshaciendo más, porque nadie cree en los políticos, pero sin embargo todos siguen votando y nadie critica eso, ¿no? Entonces es muy paradójico esto, porque si ustedes, por lo menos en Argentina, si ustedes plantean a los sujetos si realmente qué opinan de los políticos y dicen que son nefastos, que no sirven, que todo es lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siguen pensando el marco, ¿no? Y acá tenemos el colonialismo, que veníamos hablando cuando hablamos del colonialismo, que no es solamente un colonialismo invasivo, sino que es cultural y fundamentalmente semiótico. Es decir, pensamos a través de lo que piensa el otro social, ¿no? Entonces, ahí estamos en el horno, ¿no? Entonces, en este sentido, pensar seriamente siempre en este espacio el papel del Estado, el papel de las instituciones y si la macropolítica es realmente generadora, tomando este autor y a Nietzsche, de fuerzas activas, de subjetividades liberadas, o más bien genera sumisiones, genera fuerzas reactivas, prefiere el número y no el sujeto, ¿no? Bien. ¿Alguien más, Emilio, que ha pedido la palabra? Alejandro comenta en el chat, esto mismo se relaciona con el aporte donde dice que el autorizado somete a otro. Ejemplos son el juez, policía, docente, sacerdote, ideólogo. A ellos le agradan el sujeto sumiso y le temen al individuo insumiso. Pablo José comenta, saludos fraternal y solidario desde Bogotá, Colombia. María Marta comenta, no entiendo el término libertad libertaria. Glauco, saludos desde São João de Rei, en Brasil. María Marta, sal diferenciar política como saber del pueblo de la política partidaria. Y Walter Cardoso da Silva, uno dividido o encuentra, será grabado. Sí, pregunta si el encuentro será grabado. Sí, lo estamos grabando, lo estamos grabando. Bueno, espero que se grabe, ¿no? Libertad libertaria. Bueno, sí, parece una cosa media, ¿no? Media ahí como sobreabundante, pero bueno, primero el concepto de libertad que plantea este autor no es el concepto de libertad que se vende en todos lados, ¿no? O sea, la libertad se piensa como, bueno, adaptarse al medio social, ser un buen sujeto sumiso a las normativas, etcétera, etcétera, ¿no? Ser funcional al sistema y te vas a sentir más libre, ¿no? Es decir, vas a ser más libre y si sos más libre es porque el mercado permite que seas más libre y de esa forma, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? No, acá se plantea otra cosa. Acá se plantea una libertad libertaria en el sentido de que hay que hacer como una especie de suplemento. Primero hay que hacer un trabajo crítico y segundo hay que tratar de generar fuerzas activas que vayan en contra del sistema, ¿no? Es decir, en contra de lo instituido. Totalmente lo contrario a la libertad que se vende en todos lados, ¿no? En los medios de difusión, la televisión, ¿no? El poder de los medios de difusión que nos muestran la felicidad, ¿no? Si uno ve las publicidades, somos todos felices. Y realmente, cuando vimos a John Hahn, casualmente lo que menos somos es felices, ¿no? Vivimos en cierta angustia existencial por la aceleración de los procesos del mercado, ¿no? Del capitalismo avanzado. Bien. Por favor participen, tratemos de seguir hilos así y seguimos conversando. ¿Hay alguien más? Por el momento nadie ha pedido la palabra, pero Pablo José comenta, es muy interesante el aporte respecto a cómo los campos de concentración desmitificaron el discurso humanista y develaron la realidad de individuo con su cuerpo, enfrentando la disyuntiva de sobrevivir. Sí. Bien, chicos, hay 61 personas en este momento. Tomen la palabra, por favor.
Yo trato de hablar porque no quiero dejar, como está grabado, no quiero dejar espacios en blanco, espacios vacíos, así que acompáñenme, por más que no hayan leído el texto, por más que lo que venimos discutiendo, a ver qué piensan. No estamos analizando al autor, estamos simplemente tratando de pensar juntos. Sí, Juan. Yo quería hablar también. Bien, bien. Adelante. ¿Rosalba? Hola. ¿Continúo Sí. yo o Juan José primero? Oh, Rosalba, dale, Rosalba, que yo ya hablé. Bueno. Pues la verdad es que hay tantos puntos, me pareció supremamente interesante, por lo menos ese primer capítulo que es el que estamos revisando. Hay muchos puntos, digamos que importantes, pero me quiero referir como siguiendo la línea que ustedes iniciaron, como a ese propósito, ¿no? Digamos que se da de la unicidad. Yo entiendo la unicidad como tratar de verlos a todos iguales, homogéneos, contrario a lo que es la particularidad y lo que es la diversidad y la diferencia, ¿no? Que sería pues los valores por los que deberíamos pues propender. En ese sentido, pienso que un ejemplo viene siendo, y un antecedente, ¿no? Viene siendo la conquista, por ejemplo, por parte de los europeos de nuestros pueblos latinoamericanos. Entonces, como digamos que a través de la violencia, pues se ejerció una presión para imponer esa unicidad, ¿no? Ese criterio externo, ese criterio homogéneo hasta tal punto que ya llevamos pues mucho más de 500 años y seguimos manteniendo como nuestro centro lo que es el pensamiento europeo, ¿no? Al punto también que las raíces nuestras, que son pues nuestros pueblos originarios, como que, o inclusive también, por ejemplo, el pueblo, los africanos, ¿cierto? Que también tenemos raíces de ellos, los asiáticos, que también tenemos raíces de ellos. Generalmente nosotros como que los vemos como algo ausente, o sea, no los concebimos tampoco dentro de nuestros similares, dentro de que tengan aspectos que sean comunes con nosotros. Entonces me parece que se hizo un ejercicio de subjetivación bien importante y no es tan sencillo, digamos, que zafarnos, o por lo menos no zafarnos, pero sí por lo menos ser conscientes, ¿no? De ello. Y pues dejo hasta ahí, pero sí me gustaría, pues, digamos, participar porque hay muchos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, en lo relacionado con la contemporaneidad y lo que es el influjo en el capitalismo. Gracias. Bueno, ya te doy paso, Juan. Rosalba, la unidad, la unicidad, evidentemente es un concepto que busca la hegemonía, ¿no? Es un concepto del poder, ¿no? Creo que en algún momento lo hablamos esto, se puede sintetizar la situación, creo que con Donna Haraway lo pensamos, que se pueden sintetizar todas las dicotomías, todos los binarios a uno central, que es la diferencia entre el uno y lo múltiple. El uno como dominante, lo múltiple como más libertario de alguna forma, ¿no? Y fíjense que en la relación dualista, dicotómica, siempre no son simétricas, son jerárquicas, porque siempre uno domina al otro, es decir, hombre-mujer, mente-cuerpo, ¿no? Hombre-naturaleza, uno múltiple, el uno domina lo múltiple, condiciona lo múltiple, el hombre a la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, el autor, me parece, toma, si habla de unidad, lo toma en el núcleo ontológico último, que es el propio cuerpo, ¿no? Y después hace un pasaje de lo ontológico a lo político, ¿no? Para salir de esa individualidad extrema, digamos, pensar hacia lo político. Juan, disculpa. Sí, siguiendo la línea de Rosalba y lo que decías vos, Roberto, cómo nosotros podemos situarnos, o sea, trabajar epistémicamente situados hoy en Latinoamérica,
entendiendo que somos sujetos colonizados, de alguna manera, sujetos colonizados. Buscando, a ver, yo propongo decir, ¿cuáles serían hoy los campos de concentración y los lugares de explotación en Latinoamérica que nosotros empecemos a visualizar y de construir desde ahí? Bueno, no es sencillo la pregunta, pero me parece, no sé si el autor algo dijo de eso, me parece que lo que en algún punto la lógica, por supuesto estamos hablando de una lógica extrema, es la imposición de los universales. En el caso de los campos de concentración, la raza, ¿no?, etcétera, la identidad, es decir, y esa lógica de dominación se expande y si bien ahora en la sociedad más de control hay diferencias en esto, ¿no?, en la forma de dominio, pero en última instancia la lógica sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, imponer algo unario y sobre todo que es la única alternativa, porque esa es el gran poder que tiene ahora el capitalismo avanzado, ¿no?, financiero, y el neoliberalismo, la posibilidad de que no hay otra salida, es esto, es lo que está y no hay otra cosa, no hay más opciones, es la salida única. Adáptense a esto o caigan en el vacío. Sí, Juan. Concretamente, sí, Roberto, es eso. Lo único, o sea, la unicidad sobre lo múltiple. Concretamente, por ejemplo, espacios de explotación, de sometimiento, de dominación. La escuela puede ser una, la cárcel puede ser otra, los centros psiquiátricos pueden ser otros, el trabajo, tal como está concebido en el capitalismo, puede ser otro. ¿Qué otros espacios que nosotros desde ahí empecemos a trabajar la teoría, desde Onfray, Nietzsche y demás, para empezar a deconstruir eso, las religiones, las creencias? Claro, pero fíjate, Juan, que ahora se ha diversificado. El poder está en todos lados. Ya no está concentrado en la cárcel, ya no está concentrado solamente, ¿no?, solamente en la educación. Lo vimos a Rancière. El primer encuentro que tuvimos aquí fue con Rancière, el maestro ignorante, que casualmente plantea, ¿no?, este elemento obviamente de dominación y de aplanamiento de las subjetividades, ¿no?, y de la creación y la potencia de los sujetos. Pero lo importante acá me parece que estamos con Haraway también pensamos eso, ¿no?, que se abre los sistemas de dominación de la sociedad de Foucault disciplinaria a la sociedad de control nietzscheana y con los desarrollos tecnológicos el poder está en todos lados y se nos mete por los poros a cada instante. Es decir, no tenemos casi posibilidad porque estamos impregnados de todo esto. Incluido el lenguaje. Fundamentalmente, sí, totalmente. El lenguaje es el caballo de Troya, ¿no?, que se nos mete y bueno, y ahí genera los efectos. Bien. Hola. Roberto, bueno, comentar aquí en el chat, ya varias personas pidieron la palabra. Continúa Luis Carazo y Edinson Barahona. Adelante. Buenas, habla Luis Carazo, desde Colombia. Muchas gracias, compañero. Primera vez que estoy aquí en el grupo. Gracias por la invitación. Estamos hablando como de los espacios totalitarios o de alguna manera que se camuflan esa idea de poder como represivo en las escuelas, en los trabajos. Y vamos a hablar puntualmente, bueno, yo soy nuevo aquí. Este espacio se podría considerar un espacio de libertad o un espacio de concentración. Este espacio que ahora mismo estamos desarrollando
qué elemento puede tener distinto para que sea de libertad o qué elemento tiene de ese campo de concentración que nos está diciendo el autor que estamos leyendo aquí. No sé si de pronto estamos si nosotros estamos haciendo un campo de concentración y creemos que estamos siendo libres, porque eso es lo que sucede en las escuelas, ¿no? Que yo soy profesor y supuestamente yo educo a los alumnos para ser libres por esto y las otras razones, y doy los motivos, y en el fondo lo que estoy es encarcelándolo más desde la perspectiva que el autor ofrece. Entonces, digamos como que primero quiero poner en ese punto y después voy colocando otras cosas. Gracias. Bueno, pero Luis, a ver, lo primero siempre está dando vuelta la idea de qué podemos hacer este colectivo que se junta, qué otra cosa se puede hacer, ¿no? Eso siempre está dando vueltas y hay algunas ideas, ¿no? Hay algunas ideas, pero bueno, y por otro lado, es no tomar esto como un elemento exclusivamente intelectual. Cuando vimos a Guerrero Arias, vimos el concepto de corazonar. La colonialidad también diferencia mente de cuerpo. Entonces, poner los afectos, poner el corazón, poner el cuerpo, y pensar desde ese lugar. Es decir, tratar de activar o generar fuerzas activas a partir de descentralizar la cuestión del intelecto. Bien. ¿Quién sigue? Sigue Edilson Barahona. Adelante, Edilson. Hola, muy buenas noches, espero que estén bien. Edilson de Colombia. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? Se escucha bien. Bueno, sí, precisamente en esos procesos dicotómicos también que se habla, también él resalta mucho, el autor resalta mucho la esencia es la existencia y viceversa. Pues digamos que previo a ello también se hablaba de que la esencia determina el comportamiento humano o ciertas dinámicas humanas. Posteriormente, pues ya Sartre o los estructuralistas ya mencionaban, no, es que la existencia es quien precede a la esencia, es quien determina la esencia, es quien crea la esencia. Entonces acá él también hace como un pare a esa dicotomía que se estaba hablando, que hay una encima de la otra, y dice, no, es que es esencia y existencia y viceversa, se complementan, es una. Y precisamente en sintonía con lo que decía Rosalba, y bueno, también con lo que mencionaba algunos otros, en qué escenarios efectivamente se están generando este tipo de procesos de reconstrucción, de deconstrucción y de recrear nuevos escenarios, pues también algunas de las comunidades indígenas mencionan que Occidente precisamente es una cultura cuadriculada, ¿no? Que nuestras pantallas de los celulares son cuadriculadas, rectangulares, nuestros computadores, nuestras casas, nuestras puertas, sí, todo en términos de la razón y muy cuadriculado. Entonces, ¿en qué escenarios pues está Occidente? Pues está en todo lado y determina también precisamente esa esencia. Entonces, como también se pueden generar desde lo que mencionaba Rosalba en algún momento, desde también mirando un poco las comunidades y las etnias, procesos rizomáticos, horizontales, espirales, también pensando en el movimiento y las formas de forma diferente, son la redundancia. Bien. ¿Quién sigue, Emilio? Aquí Liliana nos comenta en el chat, es necesario hacer ver las diferencias semióticas del pensamiento para descolonizarnos, no solo de un grupo o estado contra otros, sino descolonizar el pensamiento. Debemos vernos como sujetos a totalitarismos del pensamiento e imaginación, del pensamiento libre. Yo cultivo el autoconocimiento como organismo evolutivo. De igual forma, con relación a lo que se comentaba hace un momento, Carolina comentaba, otro campo de concentración, Juan, pues la familia. Cintia Carrasco comenta, incluso en el territorio y cómo lo habitamos. También Carolina volvió a comentar, el consultorio de un psicólogo es postestructural o colonial. Y Mariana Pereira también comentaba, me parece que actualmente el principal espacio de dominación y aplanamiento de las subjetividades está en los medios de comunicación masiva.
para continuar con la palabra, continúa Pablo José Castañeda Colmenares. Adelante, Pablo. Bueno, muy buenas tardes, noches a todas y todos. Y en primer lugar, pues gracias por podernos encontrar, escuchar y más allá de las fronteras, pues compartirnos desde nuestras singularidades y de nuestras realidades. Hay unos temas que quisiera compartir y sobre todo porque estamos viviendo en Colombia un reto muy grande. Cuando yo lo escuché, creí desde mi visión racionalista que era un planteamiento medio romanticón, que no tenía mucha validez. Y es cuando se planteó que el reto del gobierno que empieza en los próximos días es un gobierno que intenta hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Entonces ese mensaje como que no encuadraba dentro de mi lógica política estatal. ¿Cómo así una potencia mundial de la vida? Pero cuando, y sobre todo cuando uno ve la expresión de lo que eso significa, la llegada de una persona como Francia Márquez, la vicepresidenta electa, una mujer que viene desde los territorios, una mujer negra y una mujer que no había estado dentro del establecimiento político tradicional en Colombia, y llega con un discurso tremendamente vital a proponernos que la propuesta es vivir sabroso en un país donde la violencia, donde el conflicto ha marcado mucho, no solo los pensamientos, sino los cuerpos. Las heridas que la guerra ha dejado en Colombia son tremendas. Y ese planteamiento de la potencia mundial de la vida y ese planteamiento de vivir sabroso, cómo encuadra y cómo genera una reacción de apoyo a esa propuesta. Y lo quiero tocar y arranco por ahí porque cuando lee uno, yo había intentado leer este libro de Miguel Onfray, Política del Rebelde, pero al principio no lo entendí. Y ahora en esta segunda lectura, en este momento de lo que está pasando en nuestro país, me llega más, lo entiendo más. ¿En qué sentido lo entiendo? En primer lugar, parte de mirar el campo de concentración como la expresión más cruel de lo que es las condiciones de dominación. Pero lo hace no desde una mirada negativa, sino de una mirada positiva. ¿Y en qué sentido es positiva la mirada? Desde el punto de vista de reivindicar el individuo, ya no solo en su pensamiento, sino en su ser integral, en su cuerpo, en su carne. Y cómo a pesar de las condiciones y de todo lo que significó el Holocausto y el campo de concentración, es un homenaje a la resistencia, a los que sobrevivieron, los que lucharon, los que se lograron soportar esas condiciones o por las condiciones mismas lograron salir adelante, se convierten en unos testimonios de la vida, de la importancia que es la vida, ¿no? Es decir, develarnos de esos discursos del humanismo, de la justicia, de esos ideales, un poco de esa filosofía aristotélica, platónica mejor, y realmente ubicarnos en lo que somos como especie singular, individualizada, cada uno con nuestro cuerpo, con nuestra historia, con lo que somos, pero a la vez esa magia de que somos individuos, pero a la vez somos una especie. Entonces, es el primer llamado que me pareció muy interesante, porque a veces nosotros nos quedamos solo pensando en el pensamiento
y se nos olvida el cuerpo, la carne, las emociones, los afectos, que también hacen parte de lo que somos y parte fundamental de lo que somos. Incluso por eso estamos sentados acá, no solo por lo que pensamos, sino por lo que sentimos, por lo que aspiramos a creer que otro mundo es posible. Pablo, Y yo, que me parece muy interesante para terminar, perdóname, Roberto, para terminar la reflexión, es después cuando más adelante él nos plantea cómo, dentro de esa lógica nietzscheana, pienso yo, pues, si me equivoco me corrigen, dentro de esa lógica, la religión la reemplaza el capitalismo por lo económico, por la idea de lo moderno, del desarrollo, y nos colocó a los individuos al servicio de esa máquina de acumulación, cuando lo que nosotros debemos hacer es convertir la economía y la producción al servicio de la vida de los hombres, de esos hombres y mujeres, de esos individuos que necesitan vivir y vivir en mejores condiciones. Entonces termino diciendo, por eso me llamó mucho la atención que ahora sí le encuentro sentido, y eso, claro, tendremos oportunidad de hablar de lo que significa vivir sabroso, ¿sí? Como un llamado a la vida, como una reafirmación de la vida, no por los pobres, no por los marginados, sino por la reivindicación de que la vida vale la pena, no es sino una y hay que vivirla, y hay que reafirmarla, y hay que construir poder en torno a eso. Perfecto, Pablo. Tal cual, maravilloso. Realmente suscribo todo lo que dijiste, y bueno, me encantó lo de sabroso, me encantó, pues realmente tiene que ver con Onfray también, ¿no? Es decir, es el hedonismo, son los placeres, y fundamentalmente centrado en la vida. Este espacio, por eso cuando yo convoco a las reuniones, no es solamente, es pensamiento crítico, sí, obviamente, pero micropolíticas del vivir, es decir, las políticas centradas en el vivir, ¿no? Y ahí poder ver también contigo y con la gente de Chile, de pronto el proceso constituyente que están haciendo, esa especie de revolución que están gestando, que han gestado, mejor dicho, y ver qué pasa después con la institucionalización, ¿no? Este es un tema muy complicado, cómo el poder global a través de institucionalizaciones va capturando, ¿no? Va torciendo el ejercicio de muchas intenciones libertarias o lo que sea de algunos gobiernos de izquierda fundamentalmente, ¿no? Así que eso es fundamental para seguir esta historia, ¿no? ¿Qué pasa en Chile y qué va a pasar en Colombia? Bien. ¿Quién más? Continúa Liliana María Fort. Hola, buenas tardes. Perdón, pero se me estaba yendo. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, yo Sí, lo que quisiera señalar es que, como dije allí en ese escrito, tenemos un problema del lenguaje y del pensamiento. Ajá. Entonces, hacerlo de manifiesto. ¿Por qué? Porque estamos presos en un lenguaje de todo tipo de intereses. Pero es nuestro individualismo, entonces algo sacamos de allí y nos hacemos a esos lenguajes. Yo creo que es el momento, yo he visto que la cultura, la literatura, el debate acerca de eso surge con esta intención, inclusive yo lo hago en las escuelas, porque se ha descuidado muchísimo, ¿sí? Análisis del lenguaje, análisis del discurso, ver la literatura, ¿sí? Y sobre todo, ojalá que la educación contara en general, con una hermenéutica para entender los textos, ¿sí? Hacer la diferenciación, pues la vida es una dinámica, no solo son conocimientos abstractos, universales, las ciencias disciplinarias, por ejemplo, y que me dan pues visión de la mecánica de la vida y ya.
¿sí? La vida es un conocimiento, pero de lo que cambia, ¿sí? Es una dinámica. En ese paso de tiempo hay que ubicarnos, ¿sí? Porque son diversas subjetividades. Yo decía allí que cultivo el autoconocimiento. No es nada extraño, es simple y sencillamente tomarnos en serio el conocimiento de los sistemas vivos evolutivos. La gente debe autoconocerse, conocer lo que es su genoma, el desarrollo de su sistema nervioso, el acoplamiento con todas las demás especies, la interrelación, una noción holista de incluso de ecología que empieza con nuestra comunicación, los temas de especie, la comprensión que las razas son momentos por determinados espacios que así ha derivado la humanidad. Pues es otro tipo de comprensión, incluso la comprensión de, si comprendemos el sistema nervioso y lo que es la comunicación, ver, proponer, exigir a estos gobiernos totalitarios y dominadores formas de participación en las cuestiones de todos los días, no solo allá en el Congreso, en los condominios, en las manzanas de calles, en las escuelas. Hay formas de hacer softwares para transparencia, por un lado. Pero por otro lado, las escuelas tienen que superar también esta noción disciplinaria, que es lo que están haciendo siempre, ver lo que es la vida, y pues este autoconocimiento, porque son dos escenarios. Cuando estamos atrapados en el lenguaje que nos impone un dictador con sus múltiples intereses económicos, políticos, etcétera, ¿sí? Pero el otro escenario, que es el proyecto, que es cuando ya estamos hablando de somos una especie interrelacionada, del planeta, y debemos conservar el futuro, porque todos los datos que tenemos, en los sentidos ecológico y en el sentido político, social, son malos datos, ¿sí? Ya, decía, recordando la película esa de No mires para arriba, estamos así, y necesitamos ese lenguaje que se refiera precisamente a una misma humanidad. Nosotros que evolucionamos, que mantenemos un poder, la reproducción es nuestro poder, ¿sí? Dejar que el mercado se lo lleve es una cosa muy terrible, es una colonización muy grande, ¿sí? Porque ni vamos a poder organizarnos para... Es lo que deberíamos hacer en las escuelas. Todos los niños y la gente debería saber el estado del mundo y la organización ya, porque se trata de conservar el futuro. Este es el tema de discusión, estar incluidos en estas decisiones y no votar por estos totalitarios de todo el mundo. Ponerlos realmente espada en la pared, pero necesitamos construir toda esta alternativa. Bueno, ya no. Liliana, tratemos de ser un poquito más cortos, así podemos dialogar, si no son como discursos unitarios. Yo quería, lo que decía Liliana, quería decir, cuando decía, bueno, que había que aprender una cierta análisis de los textos o algo así, el tema es que en las escuelas, y cuando vimos a Rancière, se vio mucho esto, ¿no? Que casualmente lo que hacen es la línea vertical, ¿no? de las políticas educativas, el docente, el libro y recién el niño como para repetir, ¿no? Para asimilar casi sin pensamiento toda la estructura vertical y de generación de texto muerto, ¿no? En vez de que los niños puedan generar su propio conocimiento y trabajar el texto, ¿no? Me parece que es interesante eso y lo vamos a ver. Y quería tomarlo de Pablo cuando decía del pasaje de la religión al humanismo y al capitalismo, podríamos hablar también, porque son estos trascendentes, ¿no? Es decir, la trascendencia, poner elementos de trascendencia, la religión, el humanismo, ¿no? Que genera determinados significados trascendentes y derechos, etcétera, y ahí aplacar las subjetividades.
aplacar las potencias del vivir, ¿no? Y el capitalismo, que si bien abre las potencias, pero las abre en forma reducida hacia el consumo solamente, ¿no? Liberar las fuerzas de consumo. Esto de la trascendencia, el autor plantea la inmanencia casualmente como elemento para que los elementos giren dentro del campo propio y no tener que poner elementos afuera dominantes universales, ¿no? En ese sentido. Bien. ¿Quién sigue, Emilio? Bueno, aquí en el chat nos comenta Rosalba. Yo creo que nos cuesta hablar de las emociones, de los sentimientos. Creo que subvaloramos este tipo de comunicación en espacios como estos o en las clases formales. Me ha pasado que cuando se tocan estos espacios, los estudiantes piensan que no se necesita hablar de cosas serias, porque lo serio es representado desde lo racional, lo intelectual y lo cognitivo. De igual forma, Carolina Rocabado comenta, amé esa idea de construir poder en torno a la vida, al vivir sabroso. Luis Enrique nos comentaba también, me gusta esa expresión de micropolítica del vivir. Y bueno, pues continúa Alejandro Salinas y después Christopher Montiel. Buenas noches a todos. Hola. Yo lo que les quería comentar era un apartado del libro que me pareció muy interesante, que bueno, para resumírselo en síntesis, justo estaba tocando a lo que era el filósofo Berkeley, y a mí me pareció muy interesante porque yo hace tiempo había leído a él, pero en síntesis también lo que él decía es que lo que yo no miro no existe, claramente influenciado por el contexto en el cual vivía, y entonces en este apartado corto lo que él dice es que él propone la idea del solicismo, lo cual, bueno, nosotros vivimos nuestra vida y solo nuestra vida y experimentamos tanto lo positivo, lo negativo, por sí mismos y solo por nosotros. Y en total todo, nuestros goces, sufrimiento, heridas, todo lo que se puede experimentar, pero siempre hace un denote donde dice que solo nosotros, en solitario, sin poder transmitirlo, salvo a modo de participación, nada de sensación, sin percepción, sin emoción, un tercero, y lejano y extraño. Y justamente lo relaciono con la cuarta lección que nos pone, digamos, también en el mismo libro, que él dice que se puede extraerse de los campos de concentración, siempre en el registro ontológico, es la perpetua evidencia del solicismo y la condenación del individuo a sí mismo. La especie humana, como lugar de experiencia, opta por su propia vida y no la del otro. Y bueno, y hay una frase que también nos pone Robert Anselme, donde dice, sabía que entre la vida de un compañero y la propia se escogería esta. Bueno, lo llama también lo que es la vena del cuerpo, donde nosotros creo que dice que experimentamos el placer respecto a que nosotros no nos toca, que nosotros no nos pase lo que le está pasando al otro. Lo cual entonces me hace pensar a mí, decir, digamos, y una vez lo escuché en un canal, digamos, de YouTube que se llama Filosofía Aquí Ahora, que, bueno, un filósofo que se llama Feynman, creo que hace poco ha muerto, en el cual decía que todos los seres humanos, bueno, en ese entonces se unían solo para hacer el mal, y es como que yo dije, bueno, para hacer el mal, ¿verdad? Es como que una reflexión, bueno, profunda también, y justamente también se relaciona en otro que no lo sabía, y recién acá, bueno, en este libro que me ha tocado leer, pude entenderlo, ¿verdad? Donde dice que el sujeto se define en relación con la institución, o bueno, o lo que hace posible, qué diferencia entre buenos y malos le dan su acontecimiento al principio de su misión, y es como que, no sé, te hace reflexionar respecto a eso, no sé, es verdad, no es, y bueno, eso quería comentarles. Qué terrible esto ¿no? Bueno, que en última instancia, en los extremos, uno opta por la propia vida, ¿no? Es más, creo que por ahí habla también del sufrimiento del otro, que le da cierto alivio o algo así, no porque el otro sufra, sino porque de alguna forma no está sufriendo uno, ¿no? Bueno, el solipsismo ahí es un elemento importante, ¿no? En última instancia, mucho del vivir es como por ahí no lo podemos transferir, ¿no? Aparte habría que hacer otro elemento. El discurso que nosotros emitimos aquí, por ejemplo, socialmente, es un discurso socializado, filtrado en última instancia, pero también nosotros tenemos un discurso interno, ¿no? Que de pronto ahí se abren varias bestias, ¿no? Ciertas miserias personales, ¿no? Egoísmos, el otro repudiando al otro, ¿no? Tenemos esa vida interna también que no se la pone en el tapete también, ¿no? Aparte del discurso inconsciente, ¿no? Pero estamos hablando de ese discurso que nosotros somos conscientes, pero es como que es la cosa propia, ¿no? Las pequeñas miserias, esto ¿no? Donde realmente el otro nos molesta,
donde, donde ha ingresado también este poder social, ¿no? Sectario, es decir, somos como sectarios, ¿no? El negro, el gordo, el flaco, el alto, el bajo, el que tiene, el que no tiene, ¿no? Las categorías, las jerarquizaciones. En nuestro discurso interior me parece que ahí el pequeño enano fascista interno lo tenemos, ¿no? Bien. Emilio, ¿quién sigue? Adelante, Christopher. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Quería comentar en torno hacia acá son tardes. Quería comentar en torno rápidamente al quehacer en concreto. Pues este autor, dado que se identifica con un nietzscheanismo de izquierda y como bien sabemos con el hedonismo, sí quería comentar que la lectura va a ser distinta en cuanto al bien y al mal, dado que él nos remite al cuerpo constantemente y la definición de el placer en su línea positiva, como la búsqueda del placer, línea negativa, como la evitación del displacer. Entonces, esto propone una lectura distinta en todos los ámbitos, desde el político, clínico, social, familiar, personal, autoconocimiento, etcétera. Y ya más en concreto, él menciona que el libro es bueno solo cuando uno aprende a prescindir de él. Entonces, esta es una muy buena línea para cuando lo leemos y decimos, sí, estoy de acuerdo contigo, pero ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es el quehacer concreto? Bueno, pues cada uno lo tenemos que ir construyendo, definiendo, estableciendo, pero él propondría a través de este hedonismo, a través del cuerpo y a prescindir del libro o del trabajo o de un discurso, etcétera, etcétera. Eso era todo, gracias. Bueno, claro, aparte habría que diferenciar el bien y el mal como conceptos, como sustantivos, y de pronto a lo bueno y malo, primera posible diferenciación. Y segunda diferenciación sería salir de las dicotomías y plantear a la manera nietzscheana, lo bueno es aquello que potencia el vivir, ¿no? Sería de alguna forma algo que podemos pensar lo bueno como lo bueno sustancial de la cosa, ¿no? Es decir, aquello que potencia el vivir, aquella voluntad de poder, cuando hablamos de Nietzsche, hablamos de aquella voluntad de poder que puede activar las fuerzas activas y revertir las reactivas en última instancia. Aparte Nietzsche decía, en realidad somos todos reactivos, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad reactiva y la mayoría de nosotros estamos impregnados por fuerzas reactivas. Miren qué terrible ese enunciado, ¿no? Y cuánto de verdad hay ahí, ¿no? Digo, bien. Aquí llegan unos comentarios en el chat. Dice Cintia Carrasco, retomando el territorio. El cuerpo también se convirtió en territorio de conquista. Entonces reconocer y, como dice Pablo José, reconectar, reivindicar, reconstruir nuevas realidades de individualidad libertaria, colectiva y solidaria. También Glauco comentaba, el discurso de Pablo me recordó el concepto de autopoiese de Humberto Maturana. Isma también comenta, 10 familias que dominan la economía global y le dan las indicaciones a los estados locales, ostentan el control de la violencia y nos educan para que reprimamos nuestra violencia y no reaccionemos. La paz nos va a mantener sometidos. Y bueno, continuando con las participaciones, continúa Andrés Carvajal. Adelante, Andrés. Hola, buenas tardes. Saludo también desde Colombia. Entonces, pues creo que la charla ha tomado muchas temáticas y precisamente, pues, si nos vinculamos un poco con el reconocimiento de lo que habla Marx en cuanto al capital y cómo el capital, precisamente ya lo mencionaba por allí alguien acerca de lo que está ocurriendo en términos de Latinoamérica. Creo que era Roberto, para Colombia, para Chile, hoy con la constituyente. Entonces, en términos de capital, cómo el capital se ha configurado bajo una élite, ahorita lo mencionaban con 10 familias, las cuales ese capital ha sido occidentalizado. Y cuando digo
que ha sido occidentalizado, nos podríamos referir, por ejemplo, a las prácticas que se ven o se vivencian en el aula de clase, cómo se enseña, cómo se aprende, cómo se ejecutan las prácticas de saber. Pero precisamente retomando lo que decía anteriormente, con las vivencias que están ocurriendo en este territorio de otro lugar, que es Colombia, que es Chile, que es México, que es Argentina, que es Perú, todo este tipo de cosas que nos llevan a reconocer que hay acciones que se están ejecutando no solamente porque han tenido una fecundación a través del tiempo, con unos impases históricos, XYZ, sino que precisamente eso nos han llevado a reconocer qué tipo de historia más o menos es la que nosotros estamos tratando de ponderar, ¿no? O de dar a conocer dentro de nuestros entornos. Esa historia yo creo que de alguna manera es la misma que todos los pueblos latinoamericanos hemos tenido abordando los últimos 50 años, donde el colonialismo no solamente nos ha llevado a la destrucción de la misma vida, como ya lo mencionaba alguien anteriormente, y cuando hablo de la vida no solo hablo de la vida del ser humano, sino también la vida en términos de lo que es la ecología y todo lo que nos rodea. Entonces, cuando revisamos precisamente que nuestro capital es la vida, ¿sí? Nuestro capital es esa potencia que nos articula para poder estar y ser, como bien lo mencionaba Roberto, hay una vertiente que está surgiendo dentro de nuestro territorio latinoamericano y esa vertiente ha estado surgiendo desde el mismo colonialismo, o sea, desde el mismo momento en que llegaron ya los españoles. Antes de eso ya en la historia nuestra se estaban escribiendo muchos movimientos, lo podríamos decir el día de hoy tenemos en nuestro entorno cultural. Cuando hablamos, por ejemplo, del reconocimiento de las diferentes lenguas, la constituyente para Chile creo que es el paso más grande que se pudo haber dado, precisamente porque en términos de lenguaje, la persona que estaba presidiendo la constituyente era una persona que tenía conocimiento no solamente de la lengua española, sino de las lenguas nativas. Entonces, no solamente es la representación de lo que ella reconoce como lengua, sino también de lo que ella representa como cultura para las diferentes culturas que han estado habitando estos lugares que por X o Y razón dentro de los procesos históricos han determinado que hemos estado por debajo de, precisamente por una mala comprensión de lo que realmente significa el capital, porque realmente el capital es lo que nosotros somos y lo que nosotros habitamos y tenemos para prescindir de la misma vida, ¿sí? Entonces, pues habían algunas preguntas que surgieron en medio de la charla y pues una de ellas que me causó, no sé, como creo que la inquietud en la cabeza, también podría decirse que, bueno, nosotros hemos estado colonizados desde el mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje nos constituye, por ahí diría un buen filólogo, pero pues ese lenguaje, ¿cómo fue inscrito en nosotros? ¿Desde qué práctica se nos enseñó? Yo recuerdo que en algún momento veía por ahí un video y decía, en Colombia se comprendía de que el aprendizaje, la lengua con, ¿cómo es que decían? El aprendizaje con la vara entra, es decir, detrás de la vara está el aprendizaje. Ya cuando revisamos a través del tiempo y cómo esto se ha venido modificando, como también, por ejemplo, antes lo mencionaba alguien, como en las escuelas ya se han venido a entrar otras prácticas que han venido a entender que, por ejemplo, las emociones son vitales, las necesidades son vitales. Es decir, por ejemplo, si reconocemos que necesitamos un alimento para poder tener un pensamiento más o menos intelectual, o cuáles son los mínimos que podríamos desarrollar detrás de... Andrés, escúchame. Sí, señor. No la hagamos tan larga. Yo quiero ingresar ahí para tomar lo que tú dices del lenguaje. Ok, listo. Entonces, voy cerrando entonces. Como el lenguaje nos constituye, dentro de esas mismas posibilidades que están surgiendo en Chile, que se están dando en Colombia, eso, lo poético que sale detrás del vivir sabroso, eso es poético, porque cuando a ti te dicen vivir sabroso no es solamente, por ahí yo veía vivir con miedo, es otra forma, y esa otra forma de habitar esta realidad nos lleva a entender otras posibilidades.
Entonces, dentro de esa posibilidad, dentro del mismo lenguaje que ha estado inmersa en nosotros, ha venido rompiendo esos ejes, como yo diría, hegemónicos del mismo español, para llevarnos a esa realidad que, por ejemplo, planteaba en algún momento por allí el señor que perseguía, ya no me acuerdo ahorita el nombre. Bueno, es reconocido, uno de los tantos que reconoce la importancia del lenguaje en el español. Bueno, eso es Lo dejo ahí. Eso es importante para pensar, para que tengamos en algún momento algún texto para trabajar el tema concretamente del lenguaje, ¿no? Porque obviamente el campo de batalla, según algunas nuevas políticas, el campo de batalla es el pensamiento. Es decir, el campo de batalla son los significados, son la producción de significados, y el campo de batalla es semiótico, entonces. ¿Se entiende? Entonces ahí se abre una cosa interesantísima para seguir investigando. Un poco, seguimos en la línea de la colonialidad. La colonialidad de la producción de significados, ¿no? Lo que reproducimos, lo que seguimos reproduciendo, porque el lenguaje no es otra cosa que representaciones, y las representaciones están ligadas a un significado, y para podernos entender, ¿qué hacemos? No tiene que haber ruido en la comunicación, entonces comunicamos, tratamos de transparentar lo que pensamos a través de la comunicación con los significados que están en la mesa. Agarramos los significados de la mesa y los comunicamos, pero son los significados que están en la mesa. Entonces, todos los procesos revolucionarios, y este autor, vuelvo al autor, este autor toma como elemento importante el mayo francés, toma como elemento importante también el situacionismo, y podríamos poner el surrealismo también, ¿no? Como elementos de ruptura estéticos también, éticos, pero también estéticos y políticos, que realmente han sacado a los significados habituales, al sujeto tradicional, ¿no? Y todo el discurso tradicional, ¿no? Como ruptura. Y acá me parece que el punto de vista de la ruptura es importante. Bien. Emilio. Continúa también Walter Cardoso da Silva, nos comentaba: compas, discusión de peso, contribuciones muy pertinentes, se tuvo que retirar. Y también Yesenia Jiménez González comenta: me gustaría saber si la globalización, el trabajo precario y la esclavitud del consumo como sociedad sociópata que nos convierte en el nuevo escenario hegemónico de campos de concentración, como contrahegemonía, a pesar de ser conscientes e intentar cambiar la educación formal e informal, estar conectados con la naturaleza y trabajar en cooperación. ¿Cómo dominamos la violencia simbólica del Estado en estas sociedades individualistas y narcisistas? Una sociedad enferma y cansada. Lo ponía Yesenia hace un momento. Glauco Manuel dos Santos comenta: el conocimiento y las prácticas populares ancestrales de la comunidad pueden mostrarnos estrategias exitosas de resistencia. Y bueno, de participaciones de micrófono continúa Marcelo Mesías. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto, hermanos de Latinoamérica. Bueno, yo quería comentar, con respecto, no leí el texto de Onfray, lo había leído hace mucho tiempo, un libro que se llamaba Filosofía del Perro, pero tenía algunas referencias. Así que, bueno, escuchando todo lo que ustedes dicen, también quería comentar. Hace mucho leí un libro de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, bueno, donde él hace un comentario, lo traigo a colación porque acá se había comentado esto de la cuestión esta de aplanar las subjetividades, aplanar la individualidad de las potencias de los individuos. Me acuerdo, me llamó a mí, me quedó todavía en ese tiempo, eso es lo más importante, que el testimonio de los sobrevivientes, uno de los testimonios decía que ellos cuando estaban en el campo de concentración, una de las cosas que ellos se preguntaban a sí mismos era si por qué ellos se iban como ovejas al matadero, ¿no? O sea, si ellos viéndose en la cuestión cuantitativa, en número, ellos eran más que los soldados de la SS. O sea,
una de las preguntas era ¿por qué iban como ovejitas al matadero? Decía una de las preguntas de estos sobrevivientes. Y bueno, las posibles respuestas que daban era que habían sido quebrados psicológicamente, ¿no? Como usted lo dice el texto, según los comentarios de usted, o como dice Nietzsche, yo creo que se habían aplanado esa subjetividad, esa potencia del ser humano, y bueno, el descreimiento los quebró, digamos, digo yo, psicológicamente. Entonces eso me llamó la atención con respecto a esto que se está comentando. Así que bueno, muy bueno, es la primera vez que me uno, me gustó mucho las exposiciones de los compañeros, de Roberto, así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Vos sabés que el tema del sentido, porque ahí me parece, ¿no? Yo lo leí hace muchísimo, no recuerdo bien, pero me parece que en ese extremo del campo de concentración, Víctor Frank dice que puede haber un elemento de sentido que permita el vivir y dejar de ser borrego, ¿no es cierto? Es decir, hasta en el último momento, hasta en la última instancia, puede haber un sentido que permita luchar por la propia vida, ¿no? Entonces, quizás tiene otra lectura a la que estamos viendo, que es la del cuerpo como unidad última, sustrato último, ¿no? Indivisible, y que en última instancia uno lucha por su propia vida. Pero acá Víctor Frank plantea que hay algunos que iban al matadero, es decir, que hasta perdían esa conexión con la propia vida, ¿no? Entonces, tiene que haber un sentido último, individual, ¿no? Del individuo, para rescatar su propia vida. Me parece que eso es importante. Sí. Por acá Nicolás Kleiman comenta, a nivel micropolítico, Onfray da una primera solución que tiene que ver con construir una especie de ateísmo económico, y en términos de Nietzsche, propone la transmutación de todos los valores oponiendo al ascetismo económico el anarcohedionismo como forma de vida. Lo otro que me pareció muy interesante es cómo cuida en poner la igualdad en el contexto, pero pudiendo entender que no hay igualdad sin la posibilidad de conservar las diferencias. Bueno, pero casualmente, por eso este autor también toma el situacionismo, que ha sido un movimiento histórico, estético, político, ¿no? Donde le da mucho sentido al devenir, a la deriva. Tenía el concepto ese de deriva, ¿no? Es decir, caminar sin rumbo, ¿no? Como una especie de ruptura. Volvemos al concepto de ruptura, ¿no? Es decir, estamos tan impregnados por las significaciones dominantes que el caminar, por ejemplo, es un hecho político, porque recupera algo de la fuerza del vivir, ¿no? Entonces, también me acuerdo Santiago López Petit, un filósofo español, militante, que planteaba, el filósofo también, de pronto sacaba a los alumnos, sacaba a caminar y daban vueltas por ahí, ¿no? Como tratar de encontrar alguna deriva con algo de vitalidad, ¿no? Y volvemos al punto de la posibilidad de lo vital, ¿no? Y ahí, para plantear, bueno, si a alguno se le ocurre algo para el próximo lunes o de acá 2 lunes, yo había pensado el concepto, el capítulo 1 del Antiedipo, ¿no? Porque tendría cierta conexión con lo que venimos, ¿no? Nietzsche, el tema colonial, Onfray, capaz que Deleuze y Guattari ahí podrían algo, ¿no? Pero bueno, no sé si les parece, también habíamos hablado también de Rolnik o algo así, que con un compañero que estaba de Brasil, había también referido, bueno, casualmente Rolnik creó un libro, escribió un libro con Guattari, que era, creo que algo de micropolítica se llamaba, ¿no? Y ahora tiene otro texto que también es muy interesante, que Fronteras, no me voy a acordar ahora el nombre, pero bueno, también es otra autora que podemos también trabajar, porque ella plantea, siguiendo la línea de Deleuze y Guattari, plantea un poco
el tema del inconsciente, ¿no? Ella trabaja un poco ahí en la producción de deseos, en la producción inconsciente. Ella se basa mucho también en las comunidades originarias y toma algunas imágenes muy potentes de las comunidades, ¿no? Habla de las semillas, habla del germen, habla de algunas cosas de esas. Por eso, bueno, para ir pensando para la próxima, así que cualquier cosa pongan en el chat a ver qué les interesa, o si ustedes propongan alguna, yo solo lo que se me ocurre por ahí, pero puede haber muchos autores y textos importantes que esté en PDF, así lo compartimos, pues no le podemos decir a la gente que se compre el libro por ahí, ¿no? En Argentina está muy caro, así que por ahí trabajar y compartir algún PDF. Bien. Emilio. Continúa Armando Acevedo. Adelante, hermano. Bueno, yo quería hacer mención de lo que platicó Roberto y Dionisio acerca de Michel, acerca de su filosofía y de su identificación con el hedonismo, del hedonismo responsable. Y me vino una reflexión acerca de Francia, de Colombia, acerca de vivir sabroso. Y se me hace un hedonismo interesante y yo creo que lo debe plantear también desde el punto de vista de la responsabilidad social. Entonces había que estudiar un poco algún texto de Francia, ¿no? Se me hace que lo podemos platicar aquí. Y por otro lado, el autor pues se apoya mucho en Robert Antelme para descifrar todo lo que es el sometimiento del sujeto. El sujeto, si nosotros nos damos cuenta en la actualidad, está sometido de diferentes formas, a veces con lo básico, ¿no? Comer, vivir, tener un alojamiento, y a veces con lo superfluo, con la cosificación de las cosas. Entonces, es un autor que hay que volverlo a releer. Otra cosa que habla de Robert, Michel de Antelme, es que dice que el capitalismo se ha civilizado tanto y se ha refinado que justamente es lo que hace diferentes formas de explotación de necesidades del ser humano y lo va dividiendo. Luego también hay un compañero que habló de qué sería lo moderno ahorita en los campos de concentración. Pues simplemente las maquiladoras del norte de la República de México tienen a la gente sometida de una explotación brutal. Tienen nada más tiempos determinados para comer, para salir, para poder decidir sobre cosas básicas de la vida. Y luego entonces otra de las formas es la inmigración. Cuánta gente, aunque son concentraciones temporales, es una manera brutal de que el ser humano somete al ser humano. Entonces había que pensar todo eso. Y la colonialidad, pues obviamente el capitalismo refinado, civilizado, ya ahora tiene muchas formas de meterse a través de los medios y romper con todo. Más bien tratar de cultivar el individualismo para separar al mismo ser humano. Entonces sería mi aportación. Gracias. Bueno, Armando, me hace también pensar esto sobre la percepción, ¿no? Hay un elemento que está olvidado, es decir, la percepción. Me parece que también es importante tener en cuenta, ¿no? Cómo percibimos y cuánto de sesgado en el mal sentido, no en el buen sentido, sesgado en el sentido de colonizado, en última instancia, nuestra propia percepción, ¿no? Pero la micropercepción, porque, digamos, la percepción que cada uno puede tener uno mismo, bueno, uno se miente, obviamente, y cree que, bueno, que, no sé, somos lúcidos o algo por el estilo. Y en realidad nuestras percepciones son esa micropercepción y esa especie de discurso interno son bastante miserables, entre comillas, si ustedes quieren, ¿no? Y nos alejan de este vivir sabroso, que ya quedó implantado lo de vivir sabroso, ¿no? como un significante, como un enunciado poderoso, ¿no? Me parece que es poderoso eso, porque nos ha sensibilizado de alguna forma a todos, ¿no? Bueno, sí, Emilio.
Respecto justo a vivir sabroso, comenta Liliana Ford. Es muy expresivo eso de vivir sabroso, pero vienen muchos hediondismos en mente. Pero cuando hablaremos de producir belleza. No hay conceptos de belleza. Lo hacemos cuando somos felices al lograr ser uno. Pero ese uno no es estático, sino que es diverso según el contexto de cada decisión y definición de fenómenos que hacemos deliberada. En un mundo organizado, autopoético, las categorías binarias fluctúan. No creo en lo sabroso, sino en lo bello, sin miedo, sin empresas biotecnológicas dentro. Posteriormente, también aquí realizan una pregunta, el usuario, crear en creer. ¿En qué creer? ¿Qué tanto los discursos orbitan alrededor de potencia mundial de la vida o vivir sabroso? No son una nueva máscara que toma el establecimiento, el sistema hegemónico y el Estado como tal para perpetuarse con una fachada diferente. Bueno, sí, puede ser. Es decir, o sea, todos los significantes están institucionalizados, ¿no es cierto? Pero me parece que la combinación de vivir y sabroso me parece, a veces alguien porta o dice alguna representación, algún significado, algún discurso y que tiene una potencia que no la tenía quien la dijo, no la tenía el emisor, sino que es atrapada por algún otro y la toma. Para nosotros tiene una potencia, no sé para el que la dijo si la tiene o no, pero vivir sabroso me parece importante. Como lo de Guerrero Arias, ¿no? De corazonar. Fíjense ese significante, corazonar o sentipensar. Corazonar o sentipensar. Qué interesante, ¿no? Porque nos saca del eje que tenemos, que somos pura cabeza, poco cuerpo, ¿no? Poco sentimiento, y los pocos sentimientos que tenemos los tenemos ligados a las pequeñeces nuestras, ¿no? Así que el pensamiento de las comunidades originarias también la estábamos viendo en algún momento para pensar, porque va a ayudar cuando hagamos una travesía en toda esta, también ir a los pensamientos de las comunidades originarias donde hay una percepción diferente, ¿no? A la manera de Guattari, que habla de cosmoser, ¿no? Cosmoser o caosmosis o lo que sea, pero que junta el tema del cosmos, ¿no? El cosmos, y no las particularidades solamente, ¿no? Como el cosmos como una cosa abierta, donde incluimos también la naturaleza, donde incluimos un montón de cosas. Los otros vivientes, ¿no? Hay un libro muy lindo que surgió hace poquito, se llama ¿Cómo piensan los bosques?, de un antropólogo, ¿Cómo piensan los bosques? Muy interesante y recomendable, complicado para el que trabaja mucho la semiótica, pero la idea de lo viviente, ¿no? Estamos el antropoceno, el humano central del universo, y no es así, pero seguimos pensando como que es así. Intelectualmente a lo mejor decimos, no somos el centro del universo, pero en los hechos, en los actos, en nuestra forma cotidiana y en ese pequeño miserable discurso interno que tenemos, nos creemos el centro del universo, ¿no? Pero bueno. Sí, Marina. No tienes abierto el micrófono, Marina. Marina, tienes cerrado el micrófono. Marina. El micrófono. Me parece que tiene abierto el micrófono, pero no te podemos escuchar, Marina. Ah. No sé. ¿Tiene abierto el micrófono? A ver. Me parece que sí, pero no escuchamos nada, Marina. Sí. Marina, es muy potente lo que tú dices, pero no sabemos qué es lo que dice. Bien. Cualquier cosa. Sugiero que Marina nos escriba tal vez a través del chat y ya ahí leemos el comentario, porque tenemos dificultad para escuchar tu micrófono, Marina. Pero nada, no se escucha nada. Escribe en el chat, por favor. Bien. Y bueno, aquí Rosalba ya nos comentaban, Rosalba y Andrés Carvajal comentan que excelente, que están de acuerdo con el antiedipo. También interesante, muy enriquecedor encuentro, también comenta Santiago Díaz.
Pablo José Castañeda comenta un texto muy interesante de su ley, Rowling, Esferas de Insurrección, también Claro, comenta. ese no me salía, ese es el que quería decir. Esferas de insurrección, tal cual. Ese, frontera, dije, nada que ver. Esferas de insurrección, sí, sí. Dioniso Solón también comenta, podría ser Plan para el Planeta, Plan sobre el Planeta de Guattari, de Félix Guattari. Y me parece que hasta ahorita son los comentarios que han llegado. También ya comenta aquí, te preguntan, Roberto, ¿qué autores sugeriste después de Deleuze y de Guattari? No sé si haya sido Zuley Rolznik. Sí, ese, esferas de insurrección. Se sigue sumando gente por ahí, bueno. Sí, digo, para que abramos distintos discursos, ¿no? Siempre desde el punto de vista crítico y siempre pensando que ninguno de esos discursos tiene la total verdad sobre la cuestión de lo humano, ¿no? Es decir, son pequeñas herramientas que las tomamos, las soltamos, a ver qué efecto nos hace. Si podemos sentir algo a partir de esos discursos, ¿no? Europeos, yo siempre planteo, al final algún día lo voy a plantear en serio, el de Julien, ¿no? El de Julien, que es un filósofo que se fue a China, siempre digo lo mismo y nunca lo pongo. Tiene un libro que se llama Vivir Existiendo, tiene varios libros, ¿no? Pero critica casualmente, fuertemente la cuestión eurocéntrica, ¿no? Se fue al exterior, a cierto exterior de Europa, se fue a China y de allá miró Europa, analizó Europa, captó un poco el pensamiento chino y volvió a Europa, viajó y de vuelta, ¿no? Para pensar Europa, ¿no? Como otra herramienta para poder sacudirse su propia cosa europea, ¿no? Interesante eso. Nosotros tenemos mucha belleza acá seguramente de filosofías andinas y toda una serie de cosas. Kush, ahora casualmente se cumplieron 500 años del nacimiento de Kush, así que también es otro autor que podríamos trabajar y así, ¿no? Algunas cuestiones de filosofía andina, desconozco, así que si alguien tiene un texto realmente interesante como para pensarlo, también lo podemos sumar, ¿no? Porque acá no hacemos jerarquías de tiempo, fíjense que Nietzsche sigue siendo un referente y mire todo el tiempo que ha pasado, ¿no? No sé si ha sido superado, pero bueno. ¿Alguien más, Emilio? Más comentarios, aquí comenta Diego Alejandro Suárez. Abordando desde un universalismo alternativo, a modo de eslogan político se usaron los nadie y vivir sabroso. Unos lo han equiparado con el trago, beber licor o con la pereza. Otros como parte de un populismo nacional popular, vernáculo equivalente al nacionalismo patriarcal occidentalizado. Me uno a pensar que se trata de una reivindicación del derecho a la felicidad que las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinos, me imagino, deben de tener. Sí, y aparte podríamos agregar otro concepto, ¿no? Que casualmente lo estaba charlando con un amigo. El tema, quizá el concepto gastado, ¿no? Pero el concepto de sabiduría. ¿Podría ahí este concepto ayudarnos un poco para salir de lo racional por un lado y la dicotomía mente-cuerpo, pensamiento-afecto, emociones? Pensar algo de la sabiduría no me cierra mucho, pero no sé, no tenemos muchos elementos como para pensar algo otro, ¿no? Y por ahí con la sabiduría, digo, pensando la cuestión del pensamiento andino, la filosofía andina, algunas cuestiones de esas, sin idealizar y tomar como ahí que está la verdad exclusiva, sino para pensarnos, ¿no? Digo. Es un espacio de debate, de poder... Silvina, me parece que tienes tu micrófono encendido. Que hable. Adelante, Silvina. No, me da pena por ahí ir como atrás de las cosas, de no poder aportar tanto como escribió
otra participante, porque son tan interesantes y veo que como que me inspiran y están como algunos escalones más arriba de mi posibilidad de dialogar un poco más así acerca de la filosofía. Si bien soy profesora, pero estoy terminando mi licenciatura, pero soy música y también me dedico bastante a eso, entonces trato de dividir esos dos amores. Bueno, Nietzsche también era músico, ¿no? Pero bueno, salvando las grandes distancias con Nietzsche, soy una apasionada de eso. Pero, por ejemplo, hay autores que no conocía. Yo trabajé sobre un historiador y pensador africano. Este historiador que habla del eurocentrismo y todo eso, pero me parece que ha sido superado por otras visiones más latinas, ¿no? Entonces, como que me estoy interiorizando, si bien los Acush en filosofía latinoamericana lo he hecho en las materias, no he profundizado tanto porque, digamos, la formación es más eurocéntrica. Me gusta mucho Foucault, bueno, pero bueno, me parece que me faltan algunas actualizaciones, entonces estaba buscando a Zuley Rolnik porque ni había sentido hablar de ella, entonces me avergüenza un poco, ¿no? Pero estoy encantada. ¿De dónde eres, Silvina? ¿Cómo? ¿De dónde eres? ¿De qué país? Ah, de Córdoba, Argentina. Bueno, yo también soy de Córdoba, Silvina, por eso me parecía tu tonada cordobesa. Bien, pero primero, a ver, está bueno lo que dijiste porque me parece que es esencial. No es esto de jerarquías de saber, ni que tenemos que destituir todo eso. Sí, algunos, bueno, quizás por los años tenemos por ahí algunas lecturas más. Yo, aparte, la mayoría de las lecturas me las olvido después, o sea que de pronto las tengo que actualizar. Es como recomenzar a veces de nuevo con varias lecturas, mi memoria no es la mejor. Así que lo importante acá es el contagio, más que las significaciones. Sí. Contagiarnos, ¿no? Que sea contagioso esto, como lo sabroso, ¿no? Así que me parece que eso es lo importante. Y aparte porque, a ver, son muy enriquecedores. Todos los encuentros que hemos tenido hasta ahora son muy enriquecedores. Y tú sabes que hay un montón de gente, yo he ido recibiendo a la gente, armando los WhatsApp, ¿no? Y hay como, no sé, pues se han sumado como, no sé, como 1000 personas más o menos. ¿Se imaginan recibir 1000 personas, decirle algo, escribirle, pasarle los textos, pasarle la información? Y por ahí hay gente que se va, por ejemplo. Claro, la cuestión horaria es muy complicada. Para la gente a veces de Colombia, de México, de otros lados es muy complicada. Y aparte, haciendo otra lectura desde nuestro lugar, la pasividad, ¿no? Por ahí la gente prefiere no participar o no sumarse o no leer. Vivimos tiempos de subjetividad y pensamientos de cierta debilidad, ¿no? De cierta cuestión muy pasiva. Son los tiempos que vivimos. Fíjense que casualmente ya los estudios dicen que la gente no puede concentrarse más de unos pocos minutos, ¿no? Es decir, que ya ni la atención está colonizada. Es decir, ya por la deriva, por la rapidez y la aceleración del sistema, nuestra atención ya no sirve. ¿Y acaso no es una fotografía que podemos tomar nosotros con el control de televisión y entramos a apretar y a cambiar? No nos detenemos y nos aburrimos, nos cuesta escuchar. Pero no es que les cuesta escuchar a los otros, nos cuesta escuchar a nosotros, nos cuesta sostener la atención. Es impresionante, es impresionante. Entonces por ahí veo por ahí que hay gente por ahí se ha enojado conmigo, con todo el esfuerzo que me lleva a sostener esto, pues realmente dedico bastantes horas, y por ahí gente se ha enojado porque, por ejemplo, porque no llevaba algo de feminismo, pero se me enojaban como,
¿no? U otra, por ahí pasan y gente y me tiran alguna propuesta y yo la escucho, me dice bárbaro, qué sé yo, y de pronto, claro, como después no me vuelvo a contactar con la persona, de pronto se enojan y se van porque no les prestó la atención. Y digo, pero escúcheme, tenga en cuenta que me olvido, pero son cientos y cientos de personas que están dando vueltas en esto y tengo que generar nuevos encuentros y me olvido, no es por mala... Si atiendo a cada persona que ingresa, los saludo, un audio, qué sé yo, y hay cuatro WhatsApp de 200 y pico de personas cada uno. Así que hay 1000 personas dando vueltas en todo esto. Por supuesto que entran y se van del WhatsApp. Qué sé yo. Pero bueno, si me pongo a pensar en eso, ¿qué hacen los 900 y pico de personas que no están acá? Yo digo, pues, ¿qué pasa? Bueno, pero no importa. Si podemos colaborar y dejarle las grabaciones y subirlas, porque yo creo que mucha gente por los trabajos no puede, o sea, pero también cuánto hay de pasividad, cuánto hay de dificultad de generar, ¿no? Muchos han estado acá, por ejemplo, y han planteado propuestas y de pronto no han vuelto a aparecer. Entonces, ¿cómo podemos sostener las propuestas después colectivas si no nos sostenemos en el espacio? Pero bueno, es complicado, ¿no? Es complicado. Pero, bueno, pero lo importante es el flujo que aparece cada encuentro, eso es lo importante. Roberto, sí. Permíteme reaccionar frente a lo que dice Silvina y reaccionar de una manera también muy espontánea. ¿En qué sentido? Miren lo maravilloso que es la diversidad y esta posibilidad de encontrarnos. Y miremos simultáneamente que nosotros también vivimos un proceso de transformación permanente y continua, que puede enriquecerse en la medida en que nos podemos encontrar, nos podemos juntar y podemos compartir lo que sabemos. Claro. Por eso hay otro, y discúlpenme, pero que eso suene como muy ligado a lo que está pasando en Colombia. Otro concepto muy interesante es soy porque somos. Yo soy en la medida en que me construyo en esa relación con ustedes. Ese es un primer elemento. El otro elemento que quería tocar es las trampas de la razón. Fíjate que una trampa de la razón es el miedo que nos produce y el imaginario que creamos en que hay unos arriba y otros abajo, que hay unos que saben más y otros que saben menos. Eso es una trampa de la razón, porque todos sabemos desde nuestras experiencias y podemos aportar desde nuestras experiencias. Y creo que una de las fortunas es que hoy no podemos unos sentirnos superiores a otros, no, tal vez más viejos, con más cargas, más experiencia, pero lo rico es esta posibilidad de compartir, y en ese contexto es que son reafirmaciones en las que nosotros también nos estamos transformando, ¿sí? Y un último elemento es que la trampa de la razón es que nosotros siempre hablamos en tercera persona. Cuando hablamos del pensamiento, del otro, pero poco hablamos de nosotros mismos. Lo bonito que tú trajiste a la mesa es que colocaste lo que sientes, ¿sí? No solo lo que piensas, no solo el discurso elaborado que tienes, sino como te sientes en este grupo. Y eso distensiona, eso a mí me emociona. ¿Por qué? Porque me hace sentir que yo también tengo mis miedos. Con todo lo viejito que soy, cargo mis miedos, y cuando me meto en estos escenarios yo leo, porque el ego y la idea de que tengo que lanzar un discurso muy lógico, muy coherente, eso es una trampa. Tengo que compartir y poderme ir al cerrar este encuentro virtual, irme satisfecho de que hoy he aprendido algo más. Qué lindo. Eso es sabroso.
Pablo, fíjate que la reunión pasada, el lunes pasado, que no tocamos ningún texto, simplemente convoqué para reunirnos a ver si podíamos abrirse otro paso, ¿no? Algún otro elemento más de producción colectiva, no sé, una página web. Bueno, surgieron algunas ideas, pero bueno, surgió ahí la idea de presentarnos, ¿no? Bueno, pero ¿quiénes somos? ¿Por qué no? Ese surgió ahí y bueno, vuelve lo humano. Lo que pasa es que hoy había 61, 62 personas, más o menos, menos difícil para presentarnos, pero eso, ¿no? La posibilidad también de quiénes somos, de qué hacemos, cierta identidad o cierta cuestión ahí de compartir, de darle consistencia y que podamos hablar todos, porque esa es un poco la idea, ¿no? Eso es la idea del contagio, de participar, de decir, bueno, yo me llamo tal, los saludo a todos, por lo menos eso, ¿no? Porque de 60 y pico por ahí no pudieron hablar todos y bueno, tiene sus limitaciones, pero eso, ¿no? Humanizarnos un poco a nivel colectivo, ¿no? A nivel grupo. Emilio, ¿alguien más? ¿Se anotó? Bueno, aquí José Luis Aguilera nos comenta, en Bolivia se usó un término similar al vivir sabroso, que es el vivir bien, que el gobierno populista actual tomó de las cosmovisiones de las culturas prehispánicas. Claro, el buen vivir, sí. Bueno, los zapatistas y otros, ¿no? También lo traen. Cintia Carrasco comparte dos notas sobre el vivir sabroso, la comunidad, el corazonar y el buen vivir. También los pone aquí en el chat. Y Ubuntu, lo comenta María Marta Sal, término africano también. Y Marina, no, al final no lograste... No, tuvimos problemas para escucharla. No hay forma con Marina. Bueno, ¿qué iba a decir? Bueno, se me fue con lo de Marina. Y sigue hablando Marina ahí. ¡Saluda, Marina! Bueno, pobre, ¿no? Qué feo no poder, que no te escuchen. Bien, entonces, ¿le parece? Ya van 2 horas de reunión. ¿Le parece que poder el capítulo 1 que no sé si es máquinas deseantes o algo así, del antiedipo, pienso que puede interesar en el grupo, ¿no? En general. ¿Qué opinan? Sí, muy bien. Estaría bueno. Sí, me parece. Ahí viste, Emilio, que dicen si lo tienen. Cintia comenta, Cintia Carrasco que sí. Pregunta Liliana Ford que si se tiene el documento virtual. Sí, yo generalmente paso el libro completo en PDF para el grupo, por WhatsApp, así que ahí van a tener el texto y de ahí, bueno, especificar que el capítulo 1, porque eso también es medio complicado, a lo mejor no nos juntemos el lunes próximo, sino esperemos 2 lunes para que la gente lo pueda masticar un poquito, porque no es tan sencillo, así que yo lo mismo voy a tratar de grabar algún video o bueno, algunas cosas por ahí escribir para ir el precalentamiento, para ir haciendo la previa al encuentro. Y bueno, y después también podemos pasar a Rolnik después, quizás, para hacer un anclaje en Latinoamérica con un poco esa línea, pero un poco tratar de entender, porque nos cuesta entender el tema de los flujos, por ejemplo, ¿no? De que vivimos un mundo dinámico, con flujos, porque de pronto nos quedemos volvemos a la cuestión unitaria, como sujetos unitarios, ¿no? Como que nuestra personalidad y la personalidad del otro por el otro lado, ¿no? Pero cuesta ver que la realidad es más caótica, es más
hay más flujos, hay más movimientos, hay más fuerzas. Por eso Nietzsche también habla de fuerzas, ¿no? Siempre estamos en tensiones de fuerzas, pero nosotros nos creemos unidades, ¿no? Y bueno, y ahí andamos por la vida creyendo, ¿no?, que somos unidades personales, etcétera, etcétera. Bueno, si les parece, podemos dejar aquí, en este encuentro sabroso, y nos vemos el lunes próximo, si tomamos el lunes próximo, no el otro. Saludos cordiales, un placer, y nos estamos viendo. Feliz noche.